Las grandes crisis que han sacudido al mundo no fueron fruto del azar, estaban cantadas. Cada colapso, desde 1929 hasta el estallido de la burbuja tecnológica en el 2000 y la debacle financiera de 2008, dejó un rastro de pistas que la mayoría ignoró, cegados por la euforia del momento. En mis más de 50 años de carrera, gestionando miles de millones de dólares a través de auges y recesiones, he visto este patrón repetirse una y otra vez, como las estaciones del año. No es magia, es mecánica. La economía funciona como una máquina, con engranajes y palancas que, una vez que entiendes cómo operan, te permiten ver lo que está por venir con una claridad asombrosa. El error garrafal, el que le cuesta a la gente sus ahorros, sus casas y sus sueños, es confundir la temperatura de los mercados con el pulso de la economía real, la de la calle. La mayoría piensa que si la bolsa sube, todo va bien. La realidad es que, a menudo, una bolsa en máximos históricos es solo la fiebre que precede al colapso, un síntoma de una enfermedad mucho más profunda, un exceso de deuda. La gente me pregunta cómo pude prever la crisis de 2008. La respuesta es simple: no miraba los titulares, miraba la máquina. Vi que la cantidad de deuda en el sistema estaba creciendo mucho más rápido que los ingresos necesarios para pagarla. Es una matemática simple, ineludible. Cuando las deudas crecen más rápido que la productividad, el sistema se vuelve frágil. Tarde o temprano, algo se rompe. No se trata de ser un genio, se trata de ser un realista. Se trata de entender que hay principios fundamentales que gobiernan el universo financiero. Uno de ellos es que no puedes tener altos rendimientos sin asumir altos riesgos, y no puedes tener un crecimiento basado en la deuda para siempre. El universo no lo permite. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran no es su capacidad para predecir el futuro, sino su humildad para respetar el pasado. La historia no se repite exactamente, pero rima. Y la rima más constante es la de la psicología humana. El miedo y la codicia son las dos fuerzas que mueven los engranajes de los ciclos económicos. Nos han enseñado a pensar en la economía en términos de bueno o malo, de crecimiento o recesión. Es una visión demasiado simple. Piense en ello más como un ciclo de deuda a largo plazo que dura entre 50 y 75 años. Dentro de ese gran ciclo, hay ciclos más cortos, los ciclos de negocio. Cuando el crédito es barato y fácil, la gente y las empresas se endeudan para invertir y consumir. Esto crea un auge. Los activos suben, todo el mundo se siente rico y la euforia se apodera del mercado. Pero llega un punto en que los ingresos ya no pueden cubrir los pagos de la deuda. El Banco Central, para controlar la inflación, sube los tipos de interés. El crédito se encarece. Y entonces, el ciclo se invierte. Lo que subió, tiene que bajar. No es una opinión, es una ley de la gravedad económica. El problema es que el ser humano tiene una memoria muy corta. Como dice el proverbio, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Una y otra vez, creemos que esta vez es diferente. Nunca lo es. Las herramientas cambian, la tecnología avanza, pero la naturaleza humana y la mecánica de la deuda permanecen constantes. Mi objetivo no es darte consejos sobre qué acción comprar mañana. Mi objetivo es darte las claves para que puedas ver la piedra en el camino antes que nadie. Porque la verdadera riqueza no consiste en ganar mucho dinero en los buenos tiempos, consiste en no perderlo todo en los malos. Y los malos tiempos, créeme, siempre llegan. Estaban cantados. Si comprendes los principios que te voy a enseñar, no solo dejarás de temerles, sino que aprenderás a navegar a través de ellos, protegiendo tu patrimonio y aprovechando las oportunidades que el pánico de otros crea. Esto no es sobre finanzas, es sobre entender la realidad tal y como es, no como nos gustaría que fuera. Para entender la piedra antes de tropezar con ella, primero hay que entender la máquina que la pone en el camino. La economía no es un ente misterioso y caótico, es una máquina. Simple en su esencia, aunque parezca compleja por sus infinitas partes móviles. En mis más de 50 años de mercado, he aprendido que todo lo que sucede, cada auge y cada colapso, es el resultado lógico de las acciones que lo precedieron. Funciona con unos pocos engranajes básicos. El más importante de todos es el crédito. La mayoría de la gente piensa que la economía se mueve por el dinero. La realidad es que se mueve por el crédito. El crédito es la capacidad de obtener bienes o servicios ahora, con la promesa de pagarlos en el futuro. Permite que el gasto supere a los ingresos, lo cual acelera el crecimiento. Pero también crea una obligación, una deuda, que es una promesa de reducir el gasto en el futuro para devolver lo prestado. Este mecanismo crea ciclos.
El ciclo es el engranaje fundamental de la máquina. Hay dos ciclos principales que debes entender. Primero, el ciclo de negocios a corto plazo, que dura entre 5 y 8 años. Es el que todos conocemos: expansión, pico, recesión y recuperación. Este ciclo es gestionado principalmente por los bancos centrales, que suben y bajan los tipos de interés para controlar la inflación y el crecimiento. Pero debajo de este ciclo hay uno mucho más grande y poderoso, como una corriente oceánica profunda bajo las olas de la superficie. Es el ciclo de deuda a largo plazo, que dura entre 50 y 75 años. Este ciclo se produce porque, a lo largo de décadas, la deuda tiende a crecer más rápido que los ingresos. Cada ciclo de negocios termina con tipos de interés más bajos que el anterior, hasta que llegan a cero. Cuando los tipos de interés llegan a cero y la deuda es tan grande que ya no se puede sostener, el ciclo de deuda a largo plazo ha llegado a su fin. Esto es lo que ocurrió en 1929 en Estados Unidos y en gran parte del mundo. Ocurrió en Japón en 1989 y ocurrió de nuevo en 2008. No es sobre ideología política, es sobre la mecánica de la deuda. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para identificar en qué punto de ambos ciclos nos encontramos. Cuando la deuda es baja y los ingresos crecen, estás en la fase de expansión. Es un buen momento para asumir riesgos. Pero cuando la deuda es alta y los ingresos se estancan, estás en la fase final del ciclo. Es el momento de la máxima cautela. La euforia del mercado en ese punto es la piedra en el camino. Es la señal de que la máquina está sobrecalentada y a punto de romperse. Una vez que entiendes la máquina, el siguiente paso es construir tu propio sistema para navegarla. No puedes controlar la máquina económica, pero puedes controlar tu propia máquina de inversión. La mayoría piensa que invertir consiste en elegir a los ganadores, en encontrar esa acción que se multiplicará por 10. La realidad es que la inversión exitosa a largo plazo no se trata de predecir el futuro, se trata de equilibrio y supervivencia. Gestioné miles de millones de dólares a través de múltiples crisis y aprendí que la humildad es el activo más valioso. La humildad de saber que no sabes lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo te preparas para un futuro que no puedes predecir? Construyes una cartera que pueda funcionar bien en cualquier entorno económico. Yo lo llamo el All-Weather Portfolio, la cartera para todo clima. Piensa en la economía como si tuviera 4 estaciones. 1. Crecimiento económico más alto de lo esperado. Inflación subiendo. 2. Crecimiento económico más bajo de lo esperado. Recesión. 3. Inflación más alta de lo esperado. 4. Inflación más baja de lo esperado. Deflación. Tu objetivo es tener una combinación de activos que, en conjunto, se comporten de forma estable sin importar en qué estación nos encontremos. La mayoría de la gente comete un error garrafal. Concentran su cartera en activos que solo funcionan bien en una estación, normalmente la de crecimiento económico alto. Por eso son aniquilados cuando llega el invierno. La diversificación real no es tener 20 acciones tecnológicas diferentes. Eso es una ilusión. La verdadera diversificación es tener activos que se comporten de manera diferente en los distintos entornos. Una cartera equilibrada podría tener alrededor de un 30% en acciones, que funcionan bien cuando el crecimiento es fuerte, un 40% en bonos del Estado a largo plazo y un 15% en bonos a medio plazo, que funcionan bien cuando el crecimiento y la inflación caen, y luego un 7.5% en oro y otro 7.5% en una cesta de materias primas, que protejan contra la inflación alta y la devaluación de la moneda. La belleza de este sistema no reside en la genialidad de cada componente, sino en el equilibrio del conjunto. Las pérdidas de un activo son compensadas por las ganancias de otro. No se trata de maximizar las ganancias, se trata de minimizar las caídas devastadoras. Puedes tener rendimientos espectaculares o una supervivencia consistente, pero no ambos. El universo no lo permite. Construir este sistema requiere disciplina, no emoción. Es un enfoque mecánico para un mundo que a menudo parece caótico. Es tu balsa salvavidas para cuando llegue el diluvio. Y créeme, el diluvio siempre llega. Has entendido la máquina económica y has construido un sistema de inversión robusto. Tienes el mapa y el vehículo. Pero falta el componente más importante y a la vez el más peligroso, el conductor. Tú. Aquí es donde la mayoría de la gente falla estrepitosamente. El ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, porque nuestros cerebros no están diseñados para la inversión a largo plazo.
Están diseñados para la supervivencia a corto plazo, para el miedo y la codicia. He visto a las personas más inteligentes del mundo perder fortunas, no por un error de cálculo, sino por un secuestro emocional. En 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse con la precisión de un reloj suizo. Durante un auge, como la burbuja tecnológica del año 2000, la gente ve a sus vecinos enriquecerse, y la codicia se apodera de ellos. El miedo a quedarse fuera, el FOMO, les obliga a comprar activos a precios absurdos, abandonando toda lógica. Piensan que esta vez es diferente. La realidad es que nunca lo es. Luego, cuando la burbuja estalla y los mercados se desploman, como en 2008, el pánico toma el control. El mismo inversor que compró en la cima vende en el fondo, aterrorizado, convirtiendo una pérdida temporal en papel en una catástrofe permanente y real. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran no es su coeficiente intelectual, sino su estructura emocional y su adherencia a principios. Los errores emocionales destruyen más patrimonio que todos los errores técnicos combinados. No se trata de ser más listo que el mercado. Se trata de ser más disciplinado que tú mismo. La solución es tener principios. Reglas escritas que defines en momentos de calma y que te comprometes a seguir en momentos de pánico. Por ejemplo, un principio podría ser: nunca venderé por pánico. Reequilibraré mi cartera según mis porcentajes predefinidos una vez al año, sin importar lo que haga el mercado. O, nunca invertiré en algo que no entiendo a la perfección. Estos principios actúan como un cortafuegos entre tu cerebro racional y tu cerebro reptiliano. Son tu sistema operativo. La mayoría piensa que el juego de la inversión se juega en la pantalla del ordenador. La realidad es que el verdadero juego se juega en el espacio de 15 centímetros que hay entre tus orejas. Entender esto es el último paso, y el más crucial, para dejar de tropezar con la misma piedra. Es el camino para transformar el conocimiento en sabiduría, y la sabiduría en resultados duraderos. De acuerdo, hemos establecido la mecánica de la máquina y la psicología del conductor. Ahora es el momento de la aplicación práctica. ¿Cómo se construye un vehículo financiero que no solo resista las tormentas, sino que pueda navegar a través de ellas con serenidad? La respuesta no está en encontrar la próxima acción milagrosa. No se trata de ser más listo que los demás. Se trata de ser más humilde y sistemático. La estrategia fundamental que he desarrollado durante décadas y que ha protegido el capital de Bridgewater a través de innumerables crisis, se basa en un principio radicalmente simple. No tienes ni idea de lo que va a pasar en el futuro, y yo tampoco. Cualquiera que te diga lo contrario te está mintiendo o se está mintiendo a sí mismo. Por tanto, el objetivo no es adivinar la estación meteorológica del mañana, sino construir una cartera para todo clima, una all-weather portfolio. La mayoría piensa que diversificar es tener acciones de 20 empresas tecnológicas diferentes. La realidad es que eso no es diversificación, es una ilusión de seguridad. Estás apostando todo tu capital a un único escenario económico, un crecimiento fuerte y sin inflación. Si ese escenario cambia, si llega el invierno económico, tu cartera entera se congela. La verdadera diversificación, la que te permite ver la piedra en el camino sin tropezar, es diversificar entre los diferentes climas económicos. Como he dicho, solo hay 4 cosas que pueden mover los precios de los activos: un crecimiento económico mayor o menor de lo esperado y una inflación mayor o menor de lo esperado. Son las 4 estaciones de la economía. Tu cartera debe tener activos que se comporten bien en cada una de ellas. La implementación es sorprendentemente sencilla en su diseño, aunque requiere disciplina en su ejecución. Imagina dividir tu capital de esta forma: un 30% en acciones. Las acciones prosperan en épocas de crecimiento económico fuerte e inflación estable. Son el motor de tu cartera en los buenos tiempos. Luego, una porción mucho más grande, un 55%, en bonos del Estado. De este porcentaje, un 40% iría a bonos a largo plazo, 20-25 años, y un 15% a bonos a medio plazo, 7-10 años. Los bonos son el contrapeso perfecto a las acciones. Cuando el crecimiento se desploma y llega una recesión, los bancos centrales bajan los tipos de interés, y los bonos, especialmente los de largo plazo, se disparan de valor. Son tu refugio en la tormenta. Finalmente, el 15% restante se divide en dos: un 7.5% en oro y un 7.5% en una cesta diversificada de materias primas. Estos son tus seguros contra la inflación. Cuando el valor del dinero se erosiona porque los gobiernos lo imprimen sin control, el oro y las materias primas tienden a mantener o aumentar su valor real. Pensemos en la crisis de 2008, la gran piedra con la que tropezó toda una generación. El S&P 500 se desplomó casi un 40%. Una cartera tradicional 60-40, 60% acciones, 40% bonos, habría perdido más de un 20%. Fue una carnicería. ¿Y la cartera All Weather? Las acciones del 30% habrían caído, sí. Pero el 55% en bonos del Estado se habría disparado de valor a medida que la Reserva Federal recortaba los tipos de interés a cero, en un intento desesperado por salvar la máquina.
El oro también habría subido como activo refugio. El resultado final habría sido una pérdida mínima, o incluso una ligera ganancia, en el peor año financiero que la mayoría de nosotros hemos vivido. No se trata de magia, es mecánica de sistemas. Es el equilibrio. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran, es que los primeros construyen un sistema para la realidad, mientras que los segundos construyen una fantasía para sus esperanzas. El beneficio psicológico de esta estrategia es inmenso. Te libera de la tiranía de los titulares. No te importa si la bolsa sube o baja mañana, porque tu sistema está preparado para ambas cosas. Dejas de ser un jugador que apuesta al rojo o al negro, y te conviertes en el dueño del casino. Es la diferencia entre la ansiedad constante y la tranquilidad estructural. Puedes tener la euforia de las grandes subidas, o la paz de la supervivencia a largo plazo. Pero no ambos. El universo no lo permite. Esta es la primera y más importante clave para ver la piedra antes que nadie. Construir una embarcación que no se hunda, sin importar la fuerza de la marea. Tener la máquina, la cartera all-weather, es solo la mitad de la batalla. La otra mitad, la más difícil, es mantenerla funcionando correctamente, sin que el conductor, es decir tú, la sabotee por miedo o codicia. Aquí es donde entra en juego la segunda estrategia práctica, que es más un principio operativo que una táctica, el reequilibrio disciplinado. Es el mecanismo que te obliga a comprar barato y vender caro de forma sistemática, contrarrestando los impulsos más destructivos de la naturaleza humana. La mayoría piensa que el secreto es dejar correr las ganancias. La realidad es que dejar correr las ganancias sin control es la forma más segura de concentrar el riesgo y prepararte para una caída catastrófica. El reequilibrio es dolorosamente simple. Consiste en, periódicamente, vender una parte de los activos que han funcionado excepcionalmente bien y han aumentado su peso en tu cartera, y usar ese dinero para comprar más de los activos que han funcionado mal y han disminuido su peso. En la práctica, significa que si tu objetivo es tener un 30% en acciones, y después de un año de subidas espectaculares, ahora representan el 40% de tu cartera, tienes que vender ese 10% extra de acciones y redistribuirlo entre los bonos, el oro y las materias primas para volver a tus porcentajes originales. A tu cerebro reptiliano esto le parecerá una locura. ¿Vender lo que más sube para comprar lo que más baja? Suena absurdo, pero es la quinta esencia de la inversión disciplinada. Pensemos en la burbuja tecnológica de finales de los 90. El Nasdaq se multiplicaba año tras año. La gente se sentía como genios. Un inversor con una cartera all-weather y una disciplina de reequilibrio anual, por ejemplo cada 1 de enero, se habría visto obligado a finales de 1998 y 1999 a vender parte de sus acciones tecnológicas, que estaban en la estratosfera, y comprar más bonos y materias primas, que en ese momento parecían aburridos y poco rentables. Sus amigos se habrían reído de él. Pero cuando la burbuja estalló en el año 2000 y el Nasdaq perdió casi el 80% de su valor, él no solo habría preservado su capital, sino que estaría sentado sobre una pila de liquidez procedente de la venta de activos sobrevalorados, listo para comprar las ruinas de la tecnología a precios de ganga. No es sobre predecir el crash, es sobre tener un sistema que se beneficia de la volatilidad del ciclo. El reequilibrio es el gobernador del motor de tu máquina de inversión. Automáticamente te obliga a quitar el pie del acelerador cuando la euforia es máxima y a pisarlo cuando el pánico es extremo. En mis 50 años de mercado, he visto que la disciplina para ejecutar una estrategia aburrida es infinitamente más poderosa que el genio para idear una estrategia brillante. Para implementarlo, no necesitas ser un experto, solo necesitas un calendario. Elige una fecha al año, la que sea, y comprométete a hacer el reequilibrio ese día, sin importar las noticias, sin importar tus sentimientos. Conviértelo en un ritual no negociable. Este proceso tiene un beneficio psicológico transformador. Te saca de la ecuación. Ya no eres tú contra el mercado. Es tu sistema ejecutando sus reglas. Elimina el ego. No tienes que decidir si es momento de comprar o vender. El sistema lo decide por ti basándose en los pesos de tu cartera. Esta es la clave definitiva para no tropezar con la misma piedra. La piedra es la arrogancia de creer que esta vez es diferente. La piedra es la codicia que te ciega ante el riesgo. La piedra es el miedo que te hace vender en el peor momento posible. El reequilibrio disciplinado es la herramienta que te obliga a caminar con la cabeza gacha, prestando atención al terreno, en lugar de mirar al cielo soñando con riquezas imposibles. Te conviertes en un ingeniero de tu patrimonio, no en un jugador. Y a largo plazo, los ingenieros siempre vencen a los jugadores. Hemos recorrido un largo camino juntos. Hemos desmontado la máquina económica, pieza por pieza,
para entender sus engranajes y sus ciclos. Hemos visto que los grandes colapsos no son accidentes impredecibles, sino consecuencias lógicas y repetitivas de la mecánica de la deuda y la psicología humana. Hemos diseñado un vehículo, una cartera para todo clima, no para predecir el futuro, sino para sobrevivir a él, sin importar lo que nos depare. Y hemos examinado al conductor, a nosotros mismos, identificando los sesgos emocionales que nos llevan a tropezar una y otra vez con la misma piedra. Ahora es el momento de ensamblar todas estas piezas en un marco de pensamiento unificado, un sistema operativo que te permita no solo ver la piedra antes que nadie, sino navegar por el terreno más accidentado con una serenidad que la mayoría de la gente cree imposible. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran no es una información secreta o una inteligencia superior. Es la posesión de un conjunto de principios atemporales y la disciplina inquebrantable para aplicarlos. El marco completo, el mapa para ver la piedra, se puede resumir en 3 pilares fundamentales. Primero, entender la máquina. Debes saber en qué punto del ciclo de deuda a largo plazo nos encontramos. ¿La deuda está creciendo más rápido que los ingresos? ¿Están los tipos de interés cerca de cero, limitando el poder de los bancos centrales? ¿Hay grandes brechas de riqueza que generan conflicto social? Estas no son preguntas académicas. Son el GPS que te dice si estás conduciendo hacia un acantilado. Segundo, construir tu sistema. Tu cartera no puede ser una colección aleatoria de apuestas basadas en la esperanza. Debe ser un sistema de ingeniería, equilibrado para los 4 climas económicos. Recuerda la distribución. 30% en acciones para los buenos tiempos, 55% en bonos del Estado para las recesiones y 15% en oro y materias primas para la inflación. No se trata de la fórmula exacta, se trata del principio, un equilibrio radical entre activos que se comportan de manera opuesta en diferentes escenarios. La mayoría piensa que el objetivo es encontrar la inversión perfecta. La realidad es que el objetivo es construir la combinación de inversiones imperfectas perfecta. Tercero, dominarte a ti mismo. Este es el pilar más difícil y el más importante. Puedes tener el mejor mapa y el mejor coche del mundo, pero si conduces con los ojos cerrados o pisas el acelerador en una curva peligrosa, ¿te estrellarás? Para evitarlo, debes ser consciente de los errores de comportamiento que destruyen la riqueza. El primero y más letal es la arrogancia, la creencia de que esta vez es diferente. En mis 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse hasta la saciedad. Una nueva tecnología o una nueva idea convence a la gente de que las leyes de la gravedad económica han sido suspendidas. Nunca lo son. El segundo error es la extrapolación, la tendencia a proyectar el pasado reciente hacia el futuro indefinidamente. Si las acciones han subido durante 10 años, la gente asume que seguirán subiendo. Olvidan que los ciclos, por definición, giran. El tercer error es la aversión a la pérdida, magnificada por el pánico. Vender en el fondo de un mercado bajista no es una estrategia, es un suicidio financiero. Convierte una pérdida temporal en un daño permanente. La única cura para estos venenos emocionales es la disciplina de un sistema, personificada en el reequilibrio. El reequilibrio te obliga a ser contraintuitivo, a vender lo que está de moda y comprar lo que está olvidado. Es el mecanismo que te fuerza a comprar barato y vender caro, incluso cuando cada fibra de tu ser te grita que hagas lo contrario. Este marco de 3 pilares no es una estrategia de inversión, es una filosofía de vida aplicada a las finanzas. Puedes tener una carrera brillante o una cartera robusta, pero no ambas cosas, si una se basa en la arrogancia y la otra requiere humildad. El universo no lo permite. Este sistema te libera de la necesidad de tener razón, te libera de la ansiedad de leer los titulares cada mañana, porque ya no estás reaccionando al ruido. Estás operando desde un conjunto de principios sólidos como una roca. Estás viendo el pulso de la economía real, la de la calle, no la temperatura febril de los mercados. Has dejado de ser un participante que tropieza con la piedra y te has convertido en el observador que entiende por qué la piedra está ahí en primer lugar. Llegamos así a la reflexión final, que va mucho más allá de las finanzas. Porque si crees que todo esto trata sobre cómo acumular más dinero, te has perdido el punto fundamental. No es sobre el dinero, es sobre la vida que el dinero te permite vivir. Gestioné miles de millones de dólares a través de múltiples crisis y aprendí que la verdadera riqueza no es un número en una cuenta bancaria. Es la libertad de la preocupación, la libertad para tomar decisiones basadas en tus valores y no en tus necesidades.
la libertad para pasar tu tiempo como elijas y con quien elijas. El sistema que hemos discutido, la cartera all-weather y la disciplina de los principios, no es una máquina para hacerte rico de la noche a la mañana. Es una máquina para fabricar libertad y tranquilidad. La mayoría piensa que la vida es una búsqueda de la felicidad. La realidad es que la felicidad es un subproducto esquivo. Una búsqueda mucho más fructífera es la de la sabiduría y la serenidad. Y aquí, los principios que gobiernan los mercados son un espejo de los principios que gobiernan una vida bien vivida. Piensa en el principio de la diversificación. No se trata solo de activos financieros, se trata de diversificar tu vida. No pongas toda tu identidad en tu trabajo, toda tu felicidad en una sola persona, o toda tu autoestima en un único logro. Construye una vida equilibrada, una vida para todo clima, que pueda soportar la inevitable recesión de un despido, la tormenta de una pérdida o la inflación de un ego herido. Piensa en el principio del reequilibrio. En la vida significa podar lo que ha crecido en exceso, incluso si es exitoso, para nutrir las partes de ti que has descuidado. Significa vender un poco de tu tiempo en el trabajo para comprar más tiempo con tu familia. Significa reducir la inversión en tus fortalezas para poder mejorar tus debilidades. Es el doloroso pero necesario proceso de mantener el equilibrio en un mundo que constantemente intenta desequilibrarte. Y sobre todo, piensa en el principio de la humildad radical, la aceptación de que no puedes predecir ni controlar el futuro. Esta aceptación es la fuente última de la paz. Cuando dejas de intentar controlar lo incontrolable, puedes centrar toda tu energía en controlar lo único que puedes: tus principios, tus reacciones y el sistema que construyes para navegar por la realidad. En mi libro, Principios, hablo de la fórmula: dolor más reflexión es igual a progreso. Cada crisis de mercado, cada error de inversión es una fuente de dolor. Pero si reflexionas sobre ese dolor, si extraes el principio que subyace al error, ese dolor se convierte en la lección más valiosa que jamás recibirás. El inversor que quiebra es el que experimenta el dolor y siente solo la pérdida. El inversor que sobrevive y prospera es el que experimenta el dolor, reflexiona profundamente sobre su causa y ajusta su máquina para que ese error no vuelva a ocurrir. Esta es la diferencia entre tropezar con la piedra y caer, y tropezar con la piedra y aprender la geografía del camino. Tu vida financiera es un viaje largo. Habrá auges espectaculares y colapsos aterradores. Habrá momentos de euforia y momentos de desesperación. No puedes cambiar las estaciones, pero puedes construir un refugio. No puedes aplanar las montañas, pero puedes aprender a escalarlas. No puedes evitar las piedras en el camino. Lo que sí puedes hacer es construir un sistema de principios tan robusto, una comprensión de la máquina tan profunda y una maestría sobre ti mismo tan completa que la piedra deje de ser un obstáculo. Al final, el objetivo no es ver la piedra antes que nadie, es convertir la piedra en un escalón.